dice. Ahora, vamos a orar para que el Señor nos hable en la palabra y le voy a pedir a lo largo del sermón que me responda algunas preguntas para que nos vayamos entendiendo, necesito que usted me cuestione algunas cosas a medida que vamos en la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias porque tú nos has llamado con un propósito especial, Señor, el llevar tu palabra, el hacer discípulos. Ese es tu llamado para cada uno de nosotros, en diferentes áreas, Señor. Porque cada uno de nosotros tiene capacidades, tiene dones particulares que tú quieres usar para tu honra y tu gloria. Señor, gracias por la presencia de cada uno de los que estamos acá, porque era con nosotros que tú querías hablar. Gracias por los que están en las redes sociales, Señor, en Facebook, en YouTube, Señor, que lo están viendo ahorita y que lo van a ver después. Que, Señor, que tú nos hables, que tú nos hagas entender que tu palabra, Señor, es clara, es sencilla y es directa, y que, Señor, tú quieres una respuesta clara, individual, personal de cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos a seguirte y a hacer las cosas como tú quieres, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al Señor: Señor, gracias por ser tan fiel conmigo. Dígaselo. Señor, gracias por ser tan fiel conmigo. Es impresionante, pero una de las verdades que la Biblia enseña muchas veces es que Dios es un Dios que es eterno y que no cambia. Eso se llama la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios nunca cambia, no importa las circunstancias. De hecho, si está conmigo, Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8, me pone la Nueva Traducción Viviente, por favor, allá arriba, por favor. Hebreos 13, 8, es un versículo que todos conocemos, un versículo que describe una verdad que a veces se nos olvida, porque a veces hay gente que dice: no, es que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento ya no se aplica hoy. No, hermano. La palabra de Dios no cambia, no importa el idioma. A veces uno ve cambios en cuestión de la traducción, pero la esencia está ahí. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, hermano. O sea, Dios no cambia. El mensaje de la palabra, la gente ha inventado que evangelio de la prosperidad, que evangelio feminista, que evangelio negro. Existe, manda el evangelio negro. Es el evangelio que dice que los negros son una raza especial y que Dios los trata preferentemente a ellos, como los judíos. O sea, cada uno inventa, hermano, su evangelio a su conveniencia. No, hermano, el evangelio es uno solo y Jesús es uno solo. Y Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios le dice al pueblo judío, porque ellos insistentemente habían tratado de hacer las cosas a su manera. Y Dios le dice: mira, yo no los he destruido a ustedes porque yo no cambio. Si yo los tratara dependiendo con qué pie me levanté esta mañana, ya me hubiera destruido. Dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Hermanos, si Dios actuara según su estado de ánimo, ya estuviéramos destruidos. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable, no cambia absolutamente. Ahora, una de las cosas importantes en las que Dios no cambia es en sus promesas. Dios, cuando te da una promesa, Dios se mantiene fiel a esa promesa. Nunca va a cambiar en cuanto a esa promesa. Dios la va a cumplir en el momento y en la manera que Dios tiene ya establecido. Dios no dice algo hoy y mañana dice algo diferente. Ahora, si Dios no cambia, si las promesas de Dios no cambian, déjeme ponerla a mí como ejemplo. Imagina que Dios me ha dado una promesa a mí. Dios me dice: bueno, mira, te voy a sanar de esa enfermedad que tienes. Y es una promesa de Dios. Ahora, ¿qué pasa hipotéticamente? Otro diga: mire, pastor, lo que anda haciendo. No, hipotéticamente. Dios me dio una promesa de que me va a sanar. Pero de pronto yo empiezo a andar en pecado. Y empiezo a andar en rebeldía. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué haría Dios? Es que Dios diría: no, te portaste mal, hasta aquí llega la promesa. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? A ver. Pregunta. Si Dios dice que Él no cambia y que Él es fiel, cuando yo peco, ¿es que ese pecado hace que Dios cambie su promesa? No, pastor, ahí esa escritura lo está explicando. Ahora, recuérdese que el detalle es que eso se puede tomar de una manera mala. Pues como Dios no cambia y la promesa no va a cambiar, entonces no importa cómo yo viva.
Entonces, por eso, cuando uno trata ese tipo de temas, tiene que ir uno a la palabra. Porque la palabra es clara, hermano. Yo quiero que haga conmigo algunos versículos, por favor. Necesito que usted use la Biblia conmigo. En el Salmo 89. Salmo 89, versículo 31. En adelante. Salmo 89. Desde el versículo 31 y 32. Mira lo que dice. Mire, hermano, yo le decía a mi esposa, a la noche que estaba estudiando, porque yo iba anotando el versículo, decía, Señor, wow. O sea, esto es para sorprenderse. Vea lo que dice. Si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, es decir, si yo me rebelo en contra de Dios y estoy haciendo cosas pecaminosas delante de Dios, entonces, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Todo pecado tiene consecuencias. Amén, hermanos. Claro que sí. Todo pecado, es decir, si yo peco, mi pecado no afecta la promesa de Dios. Pues la promesa no elimina la justicia de Dios. No sé si me explico ahí. La promesa no se elimina por mi pecado. Pero mi pecado va a hacer que Dios aplique su justicia. En el momento que yo peco, Dios va a aplicar azote. Porque hay gente que dice, no, Dios no castiga. Bueno, discuta con el salmista acá entonces. Ahí dice, entonces castigaré su pecado y con vara. No es cuando de ustedes les tocó bueno, todos los que tenemos más de 30 años, hermanos, sabemos lo que es una vara. Un chilillo, decían allá los que son salvadoreños, ¿se acuerdan? Había una planta allá, hermano, que dichosa planta esa, hermano, le reventaban esa planta a uno y no se quebraba, hermano. No se quebraba. Uno le dejaban marcado acá, mire, eso ardilla, hermano. No importa que usted se ponía, yo cuando yo me iba a pegar me ponía hasta 2 pantalones, pero siempre me pegaba arriba, hermano, no había nada. Con vara. Y su desobediencia con azotes. O sea, era algo fuerte. Pero mira lo que dice en el 33. Primera cosa que Dios dice, que a pesar de ese pecado, a pesar del castigo que va a hacer, dice, pero jamás dejaré de amarlo. Y cumplir la promesa que le hice. Es decir, Dios no cambia su promesa. Pero ojo, la promesa de Dios no me da excusa para pecar. Porque el pecado provoca la disciplina de Dios. Dios no cambia. Si Dios te da una promesa, Dios nunca la va a cambiar. Pero muchas veces te va a tener que dar vara, para que entendamos que la promesa no es excusa para pecar. En el 34, nos dice no solamente que Él no va a olvidar su pacto, sino que Él nunca va a romper esa promesa. Él dice, por nada, hermano, dígalo, nada. Por nada romperé mi pacto, por nada. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Dios no cambia. Pero ojo, la promesa de Dios no es excusa para pecar. Ni me libra del azote, ni de la vara, ni del castigo. ¿Estamos claros hasta ahí? La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 6, que Dios al que ama lo disciplina y lo azota con vara. Porque dice que al que Dios no castiga cuando hay pecado, no es hijo. Es decir, hermanos, si yo como hijo de Dios, como alguien que dice que es hijo de Dios, y ando en pecado y nunca me pasa nada, ¿qué significa eso? Que no soy hijo, hermano. Usted puede reclamar y discutir, decir, ¿cómo? ¿Quién derecho tiene usted a decir que yo no soy hijo de Dios? Bueno, hermano, la Biblia es clara. Dios disciplina a sus hijos. Ve que a veces usted ve gente en la calle que vean, no sé ahora, pues se ve muy común, los niños, que la mamá está ahí peleando con el bebé y el bebé le pega la cachetada en la cara. Usted le da rabia y le gustaría ir a agarrar y agarrar las orejas a ese muchacho. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no es su hijo. Porque no es su hijo. Entonces Dios cuando ve al que viene a la iglesia, tiene un ministerio, pero es hijo del diablo, se porta mal, Dios lo deja, dice, no es mi hijo. No es mi hijo. Entonces, claro, hermano, que tenemos que entender que Dios que no cambia, Él siempre mantiene su misma opinión en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Dios no cambia absolutamente nada. Dios lo ha jurado y no va a cambiar lo que nos ha dicho. Dios no va a hacer algo diferente de lo que me prometió. Y es que hay que entender, hermano, que Dios siempre habla la verdad en su palabra. Dios nunca miente, hermano.
Dios siempre dice las cosas claras. Nosotros a veces tratamos como de sacarle la vuelta a Dios, como de decir, bueno, no es eso lo que quiso decir, porque la traducción, y tratamos de buscar una traducción que se adapte a nuestra manera de pensar. No, hermano, lo que es pecado es pecado. Dios no va a cambiar su opinión porque usted sea quien sea. No, hermano, para Dios lo que es pecado es pecado. Dios no va a cambiar su opinión en cuanto a eso. No importa en qué país estemos, porque hay gente que dice, no, es que allá en Salvador, como la gente a lo mejor no es preparada académicamente, bueno, allá a lo mejor significa eso y aquí es diferente. No, hermano, pecado es pecado. El sexo fuera de matrimonio es adulterio. Fornicación, no importa lo que la sociedad diga, es pecado. La mentira es pecado. Entonces no importa lo que ustedes pensemos, Dios no va a cambiar su opinión porque nosotros tengamos una manera diferente de pensar. En Números capítulo 23, versículo 19. Número 23, versículo 19. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia más, porque Dios, cuando Dios ha dicho algo, hermano, Dios es tan serio con lo que dice, hermano. Dios no miente. Dios siempre dice la verdad. Entonces, por eso tenemos que poner atención a lo que Dios dice. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto, no miente, hermano. Dios te va a decir, bueno, antes era pecado, pero ahora no. Dios no miente, hermano. Dios cuando dice algo, y así se va a hacer siempre. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dios no dice una cosa hoy, Dios te dice algo el domingo en el sermón y te dice algo diferente el lunes. No, hermano, para Dios no cambia. No cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No. Dios cuando te dice algo siempre te lo va a cumplir, siempre. Las promesas de Dios son fieles y Dios no va a cambiar absolutamente nada de lo que Él ha dicho. En ningún momento Dios cambia su opinión. Ahora en Hebreos 6, en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos lleva a entender que para Dios los juramentos son importantes. En Latinoamérica tenemos esa costumbre de, o no sé si lo hacen en otros países, pero en El Salvador sí, cuando te lo juro por mi mamá, aparentemente esto es la cruz, hermano. Te lo juro como algo, como estoy poniendo a Dios como testigo. Entonces Dios jura que cuando Él te dice algo, Él no va a cambiar. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas. Perdón, creo que estamos ahí mal, Hebreos 6. En el versículo 16 al 18, versículo 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, está hablando el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, invocan a alguien superior a ellas. Es decir, por ejemplo, nosotros juramos en el nombre de Dios, alguien que es superior. O en el nombre de la mamá, muchas veces la gente jura. Y se invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Cuando dice, no, yo te lo juro por mi mamá, que te lo voy a cumplir. Eso tiene una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento. O sea, Dios juró para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Hermano, cuando dice, eres salvo, esa es la promesa y Dios nunca va a cambiar eso. Yo les decía que he escuchado en las redes sociales gente discutiendo sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Yo digo, esa es una pérdida de tiempo. Porque he visto gente diciendo que la salvación se pierde y viviendo en pecado. Entonces no cambia absolutamente nada el creer que la salvación se pierde viviendo de una manera desordenada delante de Dios. Eso no cambia nada. La pregunta real es, ¿tienes o no tienes la salvación? Y si la tienes, tienes que demostrar a través de tu vida que realmente la salvación es genuina. Santiago lo decía, muéstrame tu fe a través de tus obras. Yo quiero andar en pecado, eso significa que a lo mejor no tengo una relación personal con Dios. Entonces Dios juró que cuando uno tiene la salvación, eso es eterno. Dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea, Dios siempre va a cumplir sus promesas, nunca va a cambiar. En el versículo 19, por favor, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Hermanos, mire, las promesas de Dios no cambian. Nunca van a cambiar. Dios te da una promesa
cualquiera que sea, Dios va a cumplir en su momento y en su tiempo. Ahora, uno de los aspectos importantes en cuanto a la inmutabilidad de Dios, el hecho que Dios no cambia, es que Dios cuando te da una promesa, Dios siempre es fiel. Amén. Pero Dios siempre es fiel en lo bueno y también en lo malo. Es decir, cuando Dios dice te voy a bendecir, Dios te va a bendecir porque es su promesa. Pero cuando Dios dice te voy a castigar, Dios va a cumplir también esa promesa. O sea, para Dios no cambia, no importa si es bueno o si es malo. Para Dios una promesa siempre la va a cumplir. Yo creo que vaya conmigo por favor a Josué capítulo 23, versículo 14 al 16. Josué capítulo 23, versículo 14 al 16. Josué está aquí a punto de morirse y le hace un recuento al pueblo. Y vea lo que le dice Josué. Le dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo, en lo profundo del corazón. Ustedes saben que cada promesa, el pueblo había ya conquistado, estaba conquistando la tierra prometida. Cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Dios ha sido fiel. O sea, le recuerda que la fidelidad de Dios es real, hermano. Dios ha sido bueno. Si yo le contara todas las veces, hermano, en que como familia no hemos tenido que comer y Dios ha provisto ahí, uno se sorprende, hermano. Nosotros pasamos un tiempo en Nueva York donde teníamos que trabajar los dos, pero el dinero, cuando uno hacía las cuentas, no ajustaba, hermano. Pero ¿cómo cubríamos el presupuesto, que eran como de 4,000 algo, ¿no? Al mes, para pagar renta, porque ya las rentas son muy caras, hermano. Ya la renta creo que pagamos como $1,600 al mes de rentas. Es muy caro allá. ¿Cómo salían los $4,000 al mes de presupuesto? Nunca supimos, hermano. No sabemos de dónde aparecía el dinero. Pero en la cuenta del banco, ahí estaba el dinero. O sea, yo sí le puedo decir que Dios es fiel. Y puedo recordar hacia atrás y digo, sí, Señor, tú has sido fiel. Pero en el versículo 15, Josué también recuerda un aspecto importante, para que no nos olvidemos. Dice, pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. O sea, así como es fiel en lo bueno, también va a ser fiel en lo malo. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. O sea, así como Dios te dice, te voy a bendecir si me obedeces, también te voy a castigar si me desobedeces. O sea, siempre la palabra de Dios se cumple de una manera clara. Versículo 16, perdón. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, es decir, hermanos, si yo estoy poniendo a alguien o algo en primer lugar de Dios en mi vida, eso es pecado. Su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerá de la buena tierra que Él les ha dado. ¿Sabe por qué Dios echó al pueblo judío de la tierra prometida? Porque no entendieron esto, hermano. El pueblo judío muchas veces, o sea, yo sé que en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron la nación judía y fueron expulsados del territorio de Israel. Sí, pero muchas veces pasó antes, hermano. Pasó en el 700 y algo cuando vinieron los babilonios. Pasó mucho antes cuando vinieron los asirios. O sea, muchas veces Dios los castigó. Cuando estuvimos viendo la experiencia de Gedeón, sí, hermano, Dios muchas veces le enseñó al pueblo que Él hablaba en serio. Pero de alguna manera el pueblo se aferraba a la gracia, porque la gente ahora dice, no, pero que no estamos bajo la gracia. Esa es una excusa barata, hermano. Le voy a mostrar cómo el referirse que estamos a la gracia es una trampa. Por ejemplo, antes en la ley decía, no adulterarás. ¿Qué significaba? Que uno cuando no podía tener relaciones sexuales con alguien que no era tu pareja. Eso significaba el mandamiento. Pero cuando vamos a la gracia, a la iglesia, al Nuevo Testamento, dice el Señor, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, ya es adúltero. Pues ahora yo les pregunto, ¿qué es más complicado? ¿Aquí que tienes que hacerlo? ¿O aquí que nada más tienes que pensarlo? ¿Qué le gusta más? ¿Ser parte del pueblo judío o ser parte de la iglesia? Dios no ha cambiado, hermano. Por eso Jesús decía, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Porque la palabra no ha cambiado.
Cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, va a haber castigo. Y eso no afecta a la promesa de Dios, jamás. Jamás va a afectar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora en Ezequiel capítulo 12, Ezequiel 12, yo que lo llevo a través de varios pasajes, hermano, pero me interesa que veamos lo que la palabra dice. Ezequiel 12. Una de las cosas que a veces nos pasa como cristianos es decir, bueno, sí, Dios castiga, pero Dios es paciente. Yo veo que pasan las cosas, sigo pecando y no pasa nada. A lo mejor a Dios ya se lo olvidó. A lo mejor Dios realmente no lo ve tan grave. A lo mejor hay otra gente que está pecando de una manera más grave que la que yo estoy pecando. Entonces Ezequiel recibe este mensaje de parte de Dios. Dice, nuevamente recibió un mensaje del Señor. Versículo, te voy a decir qué versículo, creo que no es ese, versículo, Ulises, por favor. Versículo 26. Luego recibí este mensaje del Señor. Mira el mensaje que Dios le da a Ezequiel para el pueblo. Hijo de hombre, los israelitas andan diciendo, hablando de Dios, Él habla de un futuro lejano. Allá cuando estemos en el frente al tribunal de Cristo, allá nos va a juzgar. Sus visiones no se cumplieron por muchísimo tiempo. Está hablando de que Ezequiel les hablaba que va a venir consecuencias del pecado. Y yo decía, no, tranquilo. Cuando Ezequiel está hablando aquí, si usted va al libro de Ezequiel y va al capítulo 8, o sea, 4 capítulos antes, dice que los ancianos del pueblo judío se reunían en el templo a adorar reptiles, a adorar ídolos, dentro del templo. Es como por ejemplo que acá en el santuario nosotros quisiéramos hacer un culto budista, pues. Algo así. Los ancianos, no era ni siquiera el pueblo, los ancianos, los líderes. Había un grupo de mujeres que adoraban a Tamuz, al dios de la prosperidad, y habían otros adorando al sol. Hermano, dentro del templo. Pero el pueblo pensó que nunca iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. Ahora, el versículo 28. Por lo tanto, dice el Señor al pueblo judío. Esto dice el Señor soberano. Dice que me impresiona que Dios usa siempre el título, cuando habla así de juicio, usa el título de Jehová de los ejércitos. Una Reina Valera. Aquí habla de soberano. Si acabó la demora, dice, ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Hermano, yo escuchando eso me pondría a temblar. Dice el libro de Hebreos que el juicio comenzará por el pueblo de Dios, no por el mundo, hermano, por nosotros. Porque usted y yo tenemos conocimiento de lo que es bueno y es malo. El mundo no, hermano. El mundo peca porque para ellos es normal pecar. Pero yo sé lo que es pecado y si lo hago va a haber consecuencias en mi vida. Ahora, es claro, hermano, que el decir que Dios no cambia nos lleva a comprender que Dios tiene el poder para cumplir lo que prometió. Dios nunca te va a prometer algo que no cumple, hermano. El problema es que hay que tener bien claro lo que Dios me dijo. Porque hay gente que piensa que Dios te va a bendecir dándote prosperidad económica. He conocido mucha gente teniendo prosperidad económica, hermano, y que nunca volvieron a las cosas de Dios porque el dinero se volvió su Dios. Leía esta semana el video de este hombre Colgate, que inventó la pasta, cómo él había llegado y todas las consecuencias que pasó y cómo en un momento Dios toca su vida y él decide darle el diezmo, el 10% de su ingreso y Dios le empieza a prosperar y después empezó a dar el 20%, luego el 30%. Al final de su tiempo él daba el 90% de su ingreso y el 10% le quedaba a él. Y le decían, pero ¿por qué haces eso? Dice, porque el socio mayoritario de la empresa es Dios. Y él sabe cómo llevar la empresa a la prosperidad. Colgate se hizo multimillonario, hermano, dándole el 90% a Dios. A usted a mí nos cuesta. Hay gente cuando es el momento de la ofrenda se va al baño. No sé por qué automáticamente le agarra el deseo de hacer pipí. Como que Dios te estuviera rogando por tus 10 pesos que vas a dar. No, hermano, si Dios es el dueño del oro y la plata. Pero eso demuestra cómo está tu corazón. Eso demuestra qué tan importante es Dios realmente para nosotros. Qué tan importante realmente es lo que Dios dice en su palabra. En Romanos capítulo 4, versículo 19.
Romanos 4, versículo 19. Porque mire, yo puedo entender las promesas de Dios, pero una de las cosas con las que luchamos la mayoría de creyentes es con la paciencia. A mí me cuesta, hermano, yo soy impaciente. Y a veces hemos ido a visitar casas de hermanos y hay hermanos que se están temblando. No, soy yo, hermano, porque yo no puedo estar quieto, hermano. Mi pierna empieza a moverse y es automático. O sea, no sé si me pongo nervioso o que yo empiezo a sentir un calor que me empieza a subir, no sé si es la presión alta, es la diabetes, no sé, hermano. Pero me ha pasado desde pequeño, una desesperación que me agarra. O sea, a veces como que me cuesta esperar, hermano, me cuesta que las cosas sean rápidas, pero Dios me ha tenido que enseñar eso de paciencia, paciencia, tranquilo, todo es en su tiempo. Dice aquí en este pasaje, dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, está hablando de cómo Abraham, a pesar de la edad que tenía, tuvo fe en Dios, de que iba a cumplir su promesa. En el versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Ahora, Hebreos hace un resumen acá. Pero cuando usted se va al libro de Génesis, se da cuenta del otro lado de la historia. Porque Abraham sí tenía fe en Dios, pero a veces nos desesperamos porque Abraham en el momento que vio que los años iban pasando y Sara, o sea, imagínate a Abraham, hermanos, casi 100 años, y de pronto ve a Sara, una viejita de 75, y dice, no, es imposible. Es decir, no había récord de que hubiera pasado eso antes. Entonces, en algún momento, Sara se le ocurre usar una costumbre de la sociedad. Puso lo que era lo que al pueblo hacía antes que lo que Dios decía en su palabra. Dios le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo en esta época, el siguiente año. Y Sara dice en la Biblia que se rió. Y cuando el ángel le dice, oye, ¿te reíste? Le dice, no, no me reí. Y Dios le dice, sí te reíste. O sea, le insiste que sí se rió. Entonces Sara, cuando ve que el tiempo va pasando y que no se va haciendo más joven, le dice, le ocurre la idea de como ve que los paganos lo hacían, le dice a Abraham, oye, acuéstate con mi sierva. Piensan que Agar tenía 15 años. Ahora, póngale, hermano, sea realista. Como de 100 años, la esposa, ni siquiera tiene que esconderse. La esposa le dice, viejo, y te traigo esta chamaca. Acuéstate con ella. ¿Cuál cree usted que fue la reacción de Abraham? Hermano, se le olvidó todo lo que Dios le había dicho. Usted ve las guerras que hay, de ahí viene el problema. Si Abraham no hubiera tenido relaciones con Agar, no hubieran nacido los ismaelitas, lo que son los árabes ahora. Un error, hermano. Es decir, la fe está ahí, pero a veces pensamos, Señor, pero ya tanto tiempo, te tardas tanto, y entonces lo que hacemos es usar los recursos del mundo. Por eso, hermano, uno ve a veces en las iglesias ahora, la gente haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Otra vez estaba viendo un video y digo, Señor, pero ¿cómo la iglesia puede hacer eso? Oye, pasa alguien al frente a predicar. Óigame, ¿qué va a andar uno escuchando la predicación? Esa mujer es una escultura. Y la falda muy corta. Sí, ella puede predicar muy bien. Pero la gente no le enteraba, uno veía en el video. No, hermano, ¿usted cree que la gente le estaba poniendo atención a la predicación? No, hermano. O sea, se veía en el video la cara de las hermanas, incómodas, porque nunca había visto a los esposos tan concentrados en la prédica. Pero nadie lo ve mal. ¿Se da cuenta? Entonces dejamos muchas veces a un lado lo que es la santidad que Dios nos manda a tener. Y tratamos entonces de hacer las cosas. Decimos, no, es que esto es para atraer a la gente del mundo. No, hermano, lo único que va a atraer a la gente del mundo es el evangelio, nada más. Pero hay que tener paciencia. Salmo 40, versículo 1, decía, pacientemente esperé a Jehová. Hay que tener paciencia, hermano. Dios hará las cosas en su tiempo, en su manera. Mientras estoy aquí en la tierra, voy a hacer las cosas como Dios me ha dicho. Ahora, una de las cosas que usted no podemos olvidar, hermano. Hoy tenemos la cena. Cuando usted ve la cena, ¿qué ve, hermano? ¿Qué le provoca a usted cuando ve la cena?
Por lo menos en mí provoca gratitud. Me doy cuenta que Dios fue fiel, hermano. Sin siquiera yo merecer la salvación, yo pago el precio por mi salvación. Dice Romanos 12:1 que no olvidemos la misericordia de Dios. Cuando Pablo habla de misericordia de Dios, habla de la justificación, el perdón de pecados, la glorificación, todo, hermano, el proceso que Dios hizo. Que no olvidemos de dónde Dios me sacó, hermano. Oye, si Dios ha sido fiel conmigo en el pasado, va a ser fiel ahora y va a ser fiel en el futuro, si Dios no ha cambiado. O sea, Dios espera que entendamos que sus promesas se van a cumplir en su tiempo y a su manera. En el Salmo 105, versículo 4, dice, busquen al Señor. Salmo 105, por favor, versículo 4. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Versículo 5. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Hermano, yo le puedo decir a usted que Dios sana, porque a mí me ha sanado. Cuando yo tenía más o menos como, tenía unos 20 años quizás, yo vivía en San Salvador, trabajaba en la cadena de cines, en aire acondicionado, le ayudaba a un señor en eso, y me dio una enfermedad que supuestamente era, no sé si era hepatitis, algo así, pero la cosa me puse amarillo, hermano. O sea, estaba color amarillo. Y el momento que se me paralizó la mitad del cuerpo, la mitad derecha, tenía paralizado el brazo y la pierna, no se podía mover, era como un vegetal en ese lado. Entonces recuerdo que mi hermana me llevó desde San Salvador a nuestra ciudad pequeña, el tránsito, y los doctores decían, no, aquí no hay nada que hacer. Realmente hay que esperar que se muera. Y mi hermana insistió y me llevó a un hospital en Usulután, donde uno de mis primos era médico. Y mi primo llamó a varios especialistas que me vieran. Y no sé qué me hicieron. Para que no lo crea, a los 15 días de estarme casi muriendo, ¿dónde cree que andaba? En un baile, hermano. En un baile. Claro, en ese tiempo yo no era cristiano, andaba bailando. O sea, Dios me sacó de ahí, hermano. O sea, yo he visto la fidelidad de Dios. O sea, yo he visto cuando Dios nos ha dado de comer cuando no hemos tenido. Yo he visto cuando Dios ha provisto cuando no hemos tenido. Yo he visto cuando alguien ha venido decirle al Señor, Señor, necesitamos dinero para pagar tal cosa. E ir a la iglesia, a cualquier iglesia, a veces a algunas iglesias a predicar. Y me acuerdo una vez que yo decía, Señor, fíjate que me gustaría este tipo de Biblia, pero no tengo dinero para comprarla. Y me acuerdo que después del culto y todo eso en una iglesia de Nueva York, un hermano colombiano, un muchacho colombiano se me acerca y me dice, pastor, mire, venga por favor conmigo. Y me llevó así a un lado donde estaba la librería y me dice, mire, a mí Dios me dijo que tenía que regalarle una Biblia a usted. Entonces venga por favor y le voy a dar la Biblia que Dios me dijo que le diera. Entonces me dijo, es esta. Y cuando la agarra yo dije, wow, esa era la que yo quería. O sea, yo he visto la fidelidad de Dios. Claro que sí, hermano. Dios siempre va a ser fiel, aún esas chifladuras que uno tiene. ¿Sí? Recuerdo una vez que estábamos en la casa y mis hijos, pues no sé si era sábado o algo así, pero estábamos en la casa y me dicen mis hijos, papá, queremos comer McDonald's. Por desgracia, el McDonald's se veía de la ventana de la casa. Estaba casi al otro lado de la calle, entonces no podíamos decir, está muy lejos. No, estaba allá al frente. Y los días decían, papá, queremos comer, y no teníamos dinero. O sea, no teníamos dinero para ir a comprar McDonald's, hermano. Y me acuerdo que justo suena el teléfono y una hermana de la iglesia dice, pastor, dice, ¿qué están haciendo? Dice, no, pues aquí estamos en la casa, descansando. Me dice, oiga, fíjese que, me dice, los niños que yo cuido, me dice, quieren ir a McDonald's y quiere que lleven a los muchachos para allá también. Digo, bueno, oye, vamos, pero sin expectativa, pues, porque pues ellos querían jugar con los chicos. Y cuando llegamos dice, pidan lo que quieran. Ahora, ¿usted cree que uno no está agradecido con Dios por eso? Ahora, ¿usted cree que yo le oré a Dios, Señor, por favor, llevámonos al McDonald's? No, pero Él conoce mi necesidad. Y yo sé que Él es fiel, hermano. O sea, yo le puedo pasar contando de montón de cosas que han pasado. Ir en el avión y de pronto, yo no sé si a usted le ha pasado que uno va en el avión tranquilo y de pronto ¡fua!, se va para abajo. 10 metros para abajo, uno se asusta, hermano. Y aparte el piloto dice, prepárense porque viene un tiempo de turbulencia, como 15 minutos de turbulencia.
Y orar en ese momento y decirle, Señor, tú sabes que todavía no me quiero ir. Por favor, controle el avión. Y sentir que a partir de ese momento el avión va despacito y uno dice, wow. No, hermano, Dios es impresionante. A veces a nosotros se nos olvida que Dios es tan bueno, o sea, Dios es fiel a sus promesas. Mira lo que dice Deuteronomio 29, versículo 5. Deuteronomio 29, versículo 5. Deuteronomio 29, versículo 5. Y versículo 6. Durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa, ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él te suplió tus necesidades para que supieras que es el Señor tu Dios. Ahora yo quiero que busque o me lo pongas allá por favor, Ulises, este texto, que quiero que lo leamos todos juntos. Esta es una declaración, hermano, es algo importante. El Salmo 77, versículo 5. En adelante. Quiero que lo lea usted conmigo, por favor. Salmo 77, versículo 5. El salmista aquí se está quejando, hermano. Miren lo que dice en el versículo 5. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Estaba pasando problemas. Y esa es la pregunta, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Cualquiera le pasa eso, hermano. Di que las cosas no van, que todo te sale mal y dice, bueno, sea que el Señor se acabó su gracia para conmigo. ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? O sea, son preguntas que cualquiera se puede hacer, hermano. ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. A veces nos sentimos así, hermano. Que ya no vale la pena seguir. Que ese Dios fiel es fiel con otros, pero no conmigo. Que ese Dios que provee a otros, pero no conmigo. Que ese Dios que sana a otros, pero no me sana a mí. Pero después me acuerdo, dice el salmista, de todo lo que has hecho. Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mi pensamiento. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Busque en su memoria y empieza a ver todo lo que Dios ha hecho, hermano. Esa situación que está pasando, ¿usted cree que a Dios le sorprende? Dios sabe lo que usted está pasando y la crisis que está pasando. Pero así como ha sido fiel en el pasado, va a ser fiel ahora y va a ser fiel en el futuro. Y para recordarle que Dios está hablando en serio, hoy tenemos la cena. Porque no hay mayor evidencia de la gracia de Dios que la cruz, hermano. Mayor evidencia de la misericordia de Dios que la cruz. Dios nos dice que así como demostró su amor por nosotros, aún siendo pecadores, dice la Biblia, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Yo no sé qué está pasando usted en este día, hermano. El problema, puede ser que tenga problemas, no sé, familiares, con los hijos, el trabajo, la salud, la familia ya en nuestros países, las crisis económicas, las situaciones que puedan ser. Dios sigue estando en control de todo. Dios simplemente dice, créeme, pruébame, pon tu fe, tu confianza en mí. Y te vas a dar cuenta que yo no he cambiado, que las mismas cosas que te prometí y que he cumplido antes, voy a seguir cumpliendo y haciendo en este momento, en el futuro. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno. Señor, al ver tu gracia, tu misericordia, Señor, para con nosotros en el pasado, al detenernos en nuestra vida diaria y ver todo lo que has hecho por nosotros, a veces nos damos cuenta que son incontables, Señor. Todos los días que me he podido levantar de una cama, Señor. Todos los días que he tenido una cama donde dormir. Todos los días que he tenido para comer. Todas las veces que he podido enviarle dinero a mi familia en nuestros países. Todas las veces, Señor, que tú me has sanado, que me has cuidado, Señor.
Todas las veces que he podido ver tu misericordia en mi vida, es una muestra clara de que tú siempre has sido fiel. Y como así has sido fiel en el pasado, sigues siendo fiel hoy, Señor. Amado hermano, esa crisis, ese problema, esa necesidad que tienes, dile, Señor, mira, soy yo, Señor. Vengo a ti, Señor, porque sé que tú eres el único que puede ayudarme. Señor, si estoy sufriendo a lo mejor las consecuencias por mi pecado, por mis malas decisiones, yo te quiero pedir perdón, Señor, y quiero clamar a ti, Señor, para que tú limpies, quites ese pecado de mí a través de la sangre de Jesús, y que me ayudes a entender que tú tengo que estar sometido a lo que tu palabra dice, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hermano, ahí donde está, órele al Señor.